¿Sí? ¿Ya? Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que voy a informarles sobre los detalles del acto institucional de entrega de las medallas de Extremadura 2025, así como del lema y de la imagen para conmemorar el Día de Extremadura. Me encuentro, como pueden comprobar, muy bien acompañada por el artista placentino Jesús Mateos Brea, autor de la imagen oficial del 8 de septiembre. Él ha sido el encargado de diseñar ese maravilloso cartel con el que vamos a celebrar el gran día de todos los extremeños. Y lo hacemos bajo el lema Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo. En esta obra, querido Brea, como es conocido este gran artista, ha sabido recoger el mensaje que queremos transmitir, un mensaje de determinación, de progreso, de orgullo por nuestra cultura y nuestra historia y, por supuesto, un mensaje de esperanza, un mensaje de luz y de un camino común que nos lleva a ese destino que todos compartimos. Porque más allá de ensalzar nuestra fiesta regional el 8 de septiembre, lo que queremos es reivindicar una identidad, una forma de sentir, lo que nos une a todos los que amamos nuestra tierra y presumimos cada día de pertenecer a ella. Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo. Es una frase con una importante carga simbólica que se articula en los valores propios de nuestra tierra, su naturaleza, su cultura viva, su talento emergente, su conexión con el territorio y con su gente. Extremadura es una tierra que avanza sin perder su esencia. Su luz es nuestra identidad. Es la luz que nace del respeto por lo que somos y de la ambición por lo que podemos llegar a ser. Y su rumbo es un modelo de desarrollo que pone a las personas, que pone a los extremeños en el centro, que escucha al territorio, que mira lejos sin olvidar jamás nuestras raíces. Esa luz nos define, el rumbo nos marca el futuro, todo aquello que queremos conseguir y que vamos a conseguir como región. ¿Y cómo es ese futuro? Pues ese futuro empieza en lo que hoy estamos construyendo juntos, en esa Extremadura en la que el talento joven se queda, regresa y emprende, en esa Extremadura rural, pero en la que el campo y la innovación van de la mano, esa Extremadura rica en recursos naturales que atrae cada vez más turismo y más inversión. Esa Extremadura, querido Brea, que es una apuesta segura y un lugar maravilloso en el que vivir. Esa idea de nuestra tierra es la que él ha sabido plasmar en esa imagen, una sola imagen que a la vez lo dice todo. Brea es uno de nuestros artistas más reconocidos dentro y fuera de nuestra región y sus obras como El descendimiento de la Catedral de Plasencia siempre dejan huellas, una auténtica maravilla. Una vez más nos sorprende con este cartel de nuestro Día de Extremadura que representa la imagen oficial y que podrá verse en formato de grandes dimensiones en el Paseo de Roma, en el edificio Narges Mohammadi de la Junta de Extremadura. Querido Brea, te agradecemos tu compromiso siempre con nuestra región, con Extremadura y tu esmero con este trabajo que nos ha tocado el corazón a todos. Muchísimas gracias. Y antes de dar paso al verdadero protagonista de la jornada de hoy, a nuestro artista, quiero compartir con ustedes algunos detalles sobre el desarrollo del acto de entrega de las medallas del año 2025. Se va a celebrar, como bien saben, el próximo 7 de septiembre, víspera del Día de Extremadura, en el Teatro Romano de Mérida, y va a estar conducido por las periodistas extremeñas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel García. Como saben, en esta ocasión se hará entrega de 4 medallas, 4 máximos galardones de nuestra comunidad autónoma.
Como anunció la presidenta de la Junta de Extremadura el pasado mes de julio, serán reconocidas 3 brillantes trayectorias profesionales: la de la actriz Carolina Yuste, la del catedrático de la Universidad de Extremadura Juan Manuel Sánchez y la del viticultor Marcelino Díaz. Además, añadimos el reconocimiento con mayúscula de la labor del colectivo del Plan Infoex, con una 4ª medalla, tal y como se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado viernes a propuesta de la presidenta. Y será ella, será la presidenta de nuestra comunidad autónoma, la que entregará esta medalla a la representación de este colectivo. Como ella misma dijo, esta medalla no es solo un reconocimiento, es un agradecimiento eterno por su valor, por su entrega y por su humanidad, porque estos hombres y mujeres defienden y velan por nuestro medio natural cada día y en especial por su labor ejemplar en Jarilla, en Las Hurdes, en Valdecaballero y otros puntos de nuestra región que han sufrido los devastadores incendios de este verano. En cuanto a la entrega de las medallas, les informo que la medalla al profesor Juan Manuel Sánchez estará a cargo de María Auxiliadora Villegas, también profesora titular del área de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Por su parte, hará entrega del galardón a Marcelino Díaz, la viticultora y enóloga Amelia Coloma. Será la presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, Pilar Díaz Pardo, la que va a entregar la medalla a la actriz Carolina Yuste. El discurso ciudadano va a estar protagonizado por María Cremades. María es una empresaria extremeña, actual gerente de Tapiz Verde, que es una empresa familiar dedicada al césped deportivo. María asumió el negocio fundado por su padre y lo modernizó. Y hoy en día, el 80% de los campos de primera y segunda división en España, incluidos campos tan importantes como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, utilizan césped producido en su finca extremeña, en el Valle del Tietar. Mujeres como María Auxiliadora, Amelia y María son esa luz, son ese rumbo al que hacíamos referencia. 3 mujeres fuertes que viven el presente con determinación y que abrazan el futuro. Les informo ahora de la propuesta musical del acto. Celebrando su 25 aniversario, contaremos con la Orquesta de Extremadura. Va a interpretar el himno regional bajo la dirección de Roberto Forés, junto a la sección juvenil de los coros Increscendo de la agrupación coral y el coro del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Bravo, ambos de Don Benito. El acto culminará con un espectáculo artístico y audiovisual con el que queremos conmemorar los 600 años desde la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, su influencia y su legado cultural y su proyección en nuestra región, su proyección en Extremadura. La actuación va a tener ese sabor flamenco y será un homenaje a este pueblo, en especial a la mujer gitana. Abrirá la escena la bailaora emeritense Fuensanta Blanco, escucharemos las voces de Celia Romero, la artista más joven en lograr la lámpara minera con solo 16 años y la caíta maestra del jaleo y referente del flamenco extremeño también va a participar. También se subirán al escenario del Teatro Romano Salomé Pavón, heredera de varias generaciones de cantaores, que estará acompañada a la guitarra por Miguel y Juan Vargas. Cecilia Zango, musicóloga, instrumentista y compositora, y el DJ Rubén El Sufrido completarán el elenco de artistas que harán posible este maravilloso espectáculo. Animarán las tablas del teatro con varios números que combinarán esas piezas de flamenco clásico y contemporáneo.
Y para terminar, todas las voces de estas artistas se unirán para interpretar Let the Sunshine, un tema con el que de nuevo hacemos ese guiño a la luz de Extremadura, a la luz de nuestra región que alumbra nuestro futuro. Este año es un año especial, y es un año especial por varios motivos. Se cumplen 40 años de la celebración por primera vez del Día de Extremadura. Y es el año en el que los extremeños hemos demostrado más que nunca que somos muy fuertes, nuestra fortaleza y nuestra solidaridad. Extremadura está viva, está llena de gente excepcional, como la que este año recibe la medalla. Todas estas personas representan a un gran pueblo que se prepara ya para celebrar su gran día. Con esto termino y les dejo con el verdadero protagonista de la jornada de hoy, con el maestro Brea, para que nos explique su obra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quería primero agradecer a Elena las palabras que ha tenido hacia mí. También me quería sumar a las palabras que ha dicho sobre el InfoEx. Comparto totalmente la labor, el trabajo que han hecho. Me toca muy de cerca, soy de Plasencia y he estado viendo todos los incendios y la verdad es que ha sido estremecedor y el trabajo que han hecho es ímprobo y sí que la verdad es que creo que una medalla hacia ellos es necesaria y ese reconocimiento es algo muy importante. Quería también agradecer pues, a este equipo y a María el haberme dado la posibilidad de hacer este cartel. Yo soy muy extremeño, no es porque sea, pero sí que me gusta mucho mi tierra y me gusta hacer cosas bonitas por mi tierra y que mi trabajo me permita hacer estas cosas porque se confía en mí o se confía en nosotros, ¿no? En los extremeños para hacerlas. Creo que cada vez que se nos da la oportunidad ponemos todo de nuestra parte para hacer un buen trabajo y para hacerlo bonito, porque es que es algo que sale de nosotros y en mi caso es que sale muy de mí. Todos los que han estado trabajando conmigo durante el proceso saben de la implicación y saben a lo mejor de que me lo tomo muy en serio el trabajo y que para mí tiene un sentido y que hay un trasfondo y un alma detrás del trabajo. Os voy a explicar un poquito el cartel y el diseño. En este caso el cartel, lo que se puede ver en el cartel es un camino. El trabajo está hecho a partir del lema de nuestra luz, nuestro rumbo. Yo tenía que representar con ese lema un trabajo que gráficamente representara con coherencia ese lema. Entonces, que tenía que demostrar de alguna manera un camino. Ese camino, la mejor manera de hacerlo, a lo mejor no tiene tanto que ver con, o no es la típica imagen que podemos ver de un bodegón a lo mejor de monumentos o de productos típicos o de festividades que se suelen ver a lo mejor en los carteles de este tipo de ocasiones, y tiene algo más que ver con una escena, ¿no? O sea, a lo mejor la imagen es algo más teatral o es algo como un fotograma de una película, no es un objeto en sí, sino es como un espacio lo que he querido hacer en él. Digamos que conceptualmente el trabajo empieza a partir de la tembladera. La tembladera es el colgante típico, bueno, uno de los colgantes más reconocibles de nuestros trajes regionales que llevan las mujeres en el pecho, ¿no? La tembladera sería, en este caso, el generador de la luz, de esa luz que a los extremeños nos nace y nos mueve también en nuestro camino y que da energía a las farolas que luego encontramos en el camino, ¿no? Estas farolas que encontramos a lo mejor representan los pueblos, las ciudades de Extremadura y entre ellas se alza la naturaleza que encontramos también en nuestra región, entre estos pueblos, que se alza el paso de los bailarines y que, digamos, se unen en nuestro camino, ¿no? Es un camino que nace en Extremadura y que también termina en Extremadura. He elegido estas farolas porque, bueno, aparte de que, evidentemente, nos iluminan día a día, literal y metafóricamente aquí en el trabajo, son farolas de Extremadura. No son a lo mejor los monumentos más representativos o que tenemos todos en la mente de lo que es Extremadura, pero también son Extremadura, a lo mejor parten más de lo cotidiano, te vas más al día a día, al contacto directo con los extremeños, y damos muchas veces por hecho la presencia de estas farolas en nuestras ciudades, sin darnos cuenta a lo mejor que también son muy especiales. Son 4 farolas pues muy identificables por quienes las conocen, a lo mejor día a día no te fijas en ellas, pero sabes que están ahí. No me gustaría decir de dónde son cada una, porque también me gustaría a lo mejor dejarlo ahí un poco a que cada uno, pues yo creo que esta farola la vi en tal sitio, pues yo creo que esta es de aquí, o no, esta es de este pueblo,
Sí que son farolas que están en Extremadura todas, son farolas que están funcionando y creo que eso es importante, porque algunas de ellas son centenarias, otras a lo mejor no son tan antiguas, pero sí que tienen un toque especial o están en un enclave muy importante y están funcionando como nosotros, o sea, que están aquí y las damos por hecho y nos iluminan el camino y son parte de nuestro día a día y realmente es las que iluminan nuestro rumbo, ¿no? Decir a lo mejor también que las dos parejas que aparecen son, pues evidentemente son la parte que representan a los extremeños, ¿no? Tenemos dos parejas de bailarines o danzantes que una tienen el traje regional de Montehermoso digamos, en representación de la provincia de Cáceres y el otro de la provincia de Badajoz. Y bueno, pues tampoco creo que haya mucho más que a lo mejor pueda decir sobre el cartel en concreto. Es un poco, he querido representar ese camino, ese rumbo, ese avanzar que nace desde lo más cercano, que es la tembladera, desde nosotros y termina también en nosotros, ¿no? Creo que es importante también un poco con el cartel decir que podemos estar aquí, que llevamos aquí mucho tiempo y que aquí hay mucho futuro y que, digamos, a lo mejor yo sí que tiro mucho por eso, que aquí se pueden hacer las cosas. Hombre, y se pueden hacer. Claro. Y nada, tampoco mucho más que decir. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese maravilloso cartel. Si quieren, abrimos un turno de preguntas para cualquier cuestión que quieran formular. Aclaración, la imagen en grandes dimensiones, ¿cuándo se podrá ver o si ya se puede ver? Que no lo sé, lo desconozco, ¿hasta cuándo también estará en el edificio? Esta misma semana ya saben cuál es el edificio y desde ahí lo podrán contemplar todos los extremeños. Y se va a prolongar esta semana. Esta semana ya estará a disposición. Todo el mes. A lo mejor tengo algún dato que se puede valer. Sí, quizá. ¿Quieres completar la información? Lo que es algo más físico sobre el cartel está hecho literalmente a mano. O sea, el trabajo es un trabajo a mano, realizado a bolígrafo íntegramente. Como mejor detalle más peculiar, el dibujo en sí se ha llevado unos 50 horas fácil de trabajo, más varias semanas previas que pueden constatar que hemos estado trabajando en él para decidir exactamente la composición. Qué bien. Gracias. Preguntar si va acompañado de material audiovisual o no, si va a haber algún tipo de campaña audiovisual o es solo el cartel. Por supuesto que sí, igual que todos los años y se difundirá ya también esta misma semana. Vale, y cambiando de tema, porque esto ya nos ha quedado bastante... No sé Muy si bien. a lo mejor una pregunta ya para mañana, pero en cuanto a los presupuestos, que empieza el curso político, no sé si ya hay fecha para presentarlos o no, aunque si no se lo hago mañana otra vez y ya está. Muchísimas gracias por esa pregunta. Ya saben que este Gobierno cumple, que nosotros cumplimos con esa obligación constitucional de elaborar y de presentar los presupuestos. Ya estamos trabajando en ellos y van a tener noticias muy pronto acerca de estos presupuestos que sin duda van a seguir en la senda de crecimiento económico de nuestra región, de garantía de los servicios públicos y de que Extremadura siga como está, creciendo y mucho. Gracias. Sí, consejera. Y sobre el curso político también, sí. Mañana reunión en Bruselas entre Salvador Illa y Puigdemont, sobre la mesa al 100% la financiación singular. No sé si esa financiación singular para Cataluña va a seguir marcando también el curso político para todas las regiones. Pues yo creo que usted lo ha dicho muy bien. Por desgracia, esa financiación singular, financiación que vulnera principios constitucionales básicos, financiación que piensa solo en los intereses de un territorio en detrimento del resto de regiones, es la que ha marcado el curso político. El señor Sánchez está centrado en mantenerse en el Gobierno y hacerlo a costa de la financiación, de los recursos que son de todos los españoles. Y en lugar de pensar en un modelo de financiación en el que tengamos cabida a todo, lo que hace es pensar exclusivamente en una comunidad autónoma. Mañana, como usted muy bien apunta, tendrá lugar esa reunión y también mañana en el Consejo de Ministros se hablará de la condonación de la deuda. Todo está enfocado en lo mismo, en financiar a una comunidad autónoma, en financiar a un gobierno separatista, contraviniendo esos principios básicos de igualdad y de justicia y atentando contra la financiación a la que tenemos derecho todos y cada uno de los españoles y, por supuesto, los extremeños. Va a estar condicionada en mucho. Gracias. En esa línea, consejera, hoy había una información también de que el Gobierno estaba intentando un poco dividir a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
porque si finalmente pasaran todos los trámites parlamentarios por el Congreso, que aún queda mucho, pero si hay ya alguna comunidad autónoma que se acoja a esa asunción de la deuda por parte del Estado, está siempre la tentación de, si van a asumir la de otras, ya nos unimos al barco o no. No sé si ese escenario lo tienen previsto también a largo plazo. Yo creo que ustedes vieron lo que sucedió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aquellas comunidades autónomas que creíamos en la unidad, en esa financiación justa para todos, en un sistema de financiación en el que todos tengamos cabida, lo que hicimos en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera fue decir claramente no a la condonación de la deuda, fue decir no a una mentira, porque es lo que es, son 83.000 millones de todos los españoles que se van a destinar con carácter principal a condonar la mala gestión de un gobierno, del gobierno separatista catalán, encuadrar esa cifra, más de 17.000 millones, frente a lo que sucede en otros territorios. Yo les recuerdo la cifra, esa falsa condonación, porque es una mentira, porque lo que dejamos de pagar a nivel regional como extremeños, como catalanes, como madrileños, lo vamos a pagar como españoles, en nuestra región tiene un coste de 68 millones de euros. A nosotros nos va a costar 68 millones de euros. 1.700 millones que además no se van a integrar en el presupuesto, que no vamos a poder utilizar esos recursos. Nosotros, el Gobierno de la presidenta Guardiola, prefiere hablar de certeza. Preferimos hablar de los 152 millones que con la refinanciación del FLA vamos a obtener en nuestro presupuesto y lo que ya hemos obtenido en el año 2025. Por lo tanto, ante esa propuesta, que a ver cómo se materializa, a ver si pasa todos esos trámites a los que usted aludía, creo que la posición de Extremadura va a ser la de siempre, defender la igualdad y defender la legalidad en este y en todos los ámbitos. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues agradecimiento de nuevo al maestro Brea por esta gran obra y muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias.